Son poquitas las caras que me faltaron por saludar. Y como siempre, muchas gracias. Y como siempre voy a partir con pregunta de escuela dominical. ¿Quién recuerda de qué hemos estado conversando las últimas veces que me tocó estar aquí? Podría resumirse en un concepto, si es que algo quedó. En un solo concepto. Ya va por ahí, servicio a Dios. ¿No? Cansancio. ¿Sí? Hablamos del cansancio espiritual, del gasto espiritual, hemos estado hablando las veces anteriores. Y hoy día va a ser un poco la excepción, no vamos a estar hablando del cansancio, sino lo que deberíamos hacer después de eso. ¿Sí? Vamos a estar hablando de el descanso a los ritmos del Señor. ¿Sí? Porque así como el Señor nos da trabajo, nos dice lo que tenemos que hacer o lo que espera de nosotros, también el Señor sabe lo importante que es descansar. No el descanso humano, no ese descanso de desconexión, sino que ese descanso que nos vuelve o nos recuerda lo fieles que tenemos que ser con el Señor. Porque el descanso del que vamos a hablar hoy día no es ese descanso por debilidad, no es ese descanso por falta de querer comprometernos, no es ese descanso que podríamos considerar que estamos perdiendo el tiempo porque no estamos haciendo nada, sino que incluso el Señor nos manda a descansar. Y con esa idea en mente, vamos a partir con las preguntas que quiero que reflexionen. ¿Cuándo fue la última vez que descansó sin sentir culpa? Un descanso del corazón, un descanso que nos permite olvidarnos o no sentir que estamos fallando por no estar haciendo algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo descansar así? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque yo creo que muchos vivimos apurados, vivimos ocupados, vivimos tratando de resolver, vivimos sirviendo o sosteniendo algo. Y eso lamentablemente es la receta perfecta para que el corazón se vaya desconectando, para que el corazón se vaya endureciendo, si quisiera ocupar palabras un poco más bíblicas. Pero nosotros seguimos funcionando, seguimos estando, pero no descansados y sin descansar. Pero eso ¿cómo condiciona su alma? ¿Cómo condiciona su espíritu ese andar? Porque si hay algo que podemos rescatar es que Jesús, por lo menos a sus discípulos, ¿cierto?, no les pidió que estuvieran activos 24/7, ni los mandó a desarmarse de agotamiento predicando la palabra. Les dijo lo que tenían que hacer. Pero acompáñenme a Mateo 11:28.
Y vamos a ver qué es lo primero que nos dice el Señor respecto al cansancio. Este cansancio del que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Aquí el Señor va a tomar todo lo que hemos conversado y nos va a decir cómo recuperarnos o cómo actuar frente a ese cansancio. Mateo 11, 28 dice así: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El Señor, 100% hombre, 100% Dios, es consciente de que el cuerpo tiene sus límites. No somos una batería infinita, sino que el cuerpo físicamente, anímicamente, espiritualmente, mentalmente, se cansa, se agota. Porque aquí está llamando a los agotados, está llamando a los cansados. Aquí no dice que los cansados, que los agotados les falte fe, les falte servir más, les falte comprometerse más. Lo que les dice, y el punto clave, ¿cierto?, es: vengan a mí, todos los cansados. Volvamos, o hay que ir, ¿cierto?, volver a la vida verdadera. Esa es la forma en la que el Señor entiende el cansancio. Vamos a estar cansados, pero también nos recuerda que en Él, este cansancio, que puede ser por agotamiento, por desgaste, por una fatiga profunda, problemas de salud, y no solo eso, ¿sí?, porque dice, y cargas pesadas. No es solo estar cansado, sino que llevar un saco en la espalda. Y ese saco en la espalda puede ser de sus problemas, situaciones personales en la familia, puede ser por sus situaciones personales en el trabajo, y también por sus situaciones personales en la iglesia, por cómo usted se puede exigir en cada uno de esos ámbitos, en familia, trabajo, iglesia, por la presión que pueda tener en esos tres ámbitos, y por sobre todo ese esfuerzo que estoy seguro que más de alguno hace por hacer parecer que está bien, cuando le gustaría que le dieran un abrazo, diga, deje ahí nomás, o quédese tranquilo un ratito, eso va a seguir ahí mañana. Entonces aquí vemos que Jesús le está hablando a personas que están agotadas tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente y también espiritualmente. Porque podemos decir o creer que amamos sinceramente a Dios, porque estamos trabajando y constantemente funcionando, aunque sea bajo estas circunstancias de presión, de agotamiento, de cansancio. Pero nos olvidamos de Mateo 11, 28, de volver a Cristo para descansar en Él. Y cuando hablo de este descanso, vamos a conversar un poquito más, espero que no estemos asociándolo inmediatamente al descanso humano, a ese descanso del trabajo. Me olvido por 2 semanas de todo lo que tengo que hacer y me desconecto. No, aquí el descanso, como bien dice el Señor, es volver a Él. No olvidarnos del Señor por 2 semanas, no olvidarnos de la iglesia por 2 semanas, sino que volver a Cristo. Porque ¿qué es lo que nos va a dar Él? Según la palabra, descanso. Así que este descanso no es desconectarnos de Él, todo lo contrario, es volver a depender
100% del Señor. Y vuelvo con una pregunta para que ojalá la piense en la semana, o la piense ahora también. ¿Estamos sirviendo desde una comunión plena y profunda con el Señor? ¿O está sirviendo desde el cansancio y el agotamiento? Y Mateo 11:28 no es el único punto, no es el único momento en el que el Señor es consciente de los límites del cuerpo humano. Acompáñenme a Marcos 6, por favor. Marcos, capítulo 6. Versículo 31. Marcos capítulo 6, versículo 31, dice así: Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Qué pasa con este versículo? Si leen del 6 al 30, vamos a ver a unos discípulos que venían regresando de un viaje. Venían regresando de ministrar intensamente, de trabajar profundamente para el Señor. Y en ese contexto había gente, como bien dice ahí, yendo y viniendo, pidiendo constantemente. Y incluso no sé si a usted le ha pasado que va al metro y ve cómo se mueve la gente y ya eso le dice como... Oh. Esa sensación seguramente fue la misma de los discípulos viendo a toda la gente que estaba ahí acumulada para hablar, para pedirle al Señor. Y vemos cómo Jesús incluso era un jefe presente, un jefe que entendía las circunstancias. Porque no les dijo, bueno, no podemos dejar a toda esta gente aquí, hay que atenderla, hay que servirles. No, le dijo, vámonos un rato allá solos para que podamos comer tranquilamente. Y como bien dice el versículo 31, para que pudieran descansar un rato. Y eso va muy en contra de una idea que quizás a usted le ha pasado por la mente, quizás ha visto a alguien que piensa así, ya sea en esta iglesia o en alguna otra, que entre más cansado estoy, más espiritual me siento. Porque el activismo espiritual, ese hacer por hacer, ese cumplir por cumplir, no siempre refleja obediencia. A veces ese cumplir por cumplir o estar porque tengo que estar, nace desde el orgullo, nace del miedo a que si no estoy, van a poner a alguien ahí y yo qué voy a hacer. O nace de la presión del qué dirán si no me presento, el qué dirán si no estoy. O incluso de esta idea de que todo depende de nosotros. Porque muchas veces nos sentimos irreemplazables. Pero el Señor lo deja claro, hasta el burro va a poner a hablar si es necesario. Porque no todo depende de nosotros, sino cada uno formaría su propia iglesia de una persona y ya está. No tendría sentido que nos reuniéramos si cada uno de ustedes o cada uno de nosotros pudiéramos resolver todo solos. Y aquí vemos que incluso Jesús sabía los límites, insisto, del cuerpo humano. Era necesario alejarse del metro, del gentío del metro, por así decirlo. Necesitaba descansar. Y muchas veces lo vimos incluso alejarse él de sus discípulos para ir a orar a solas
Y si Jesús se daba esos tiempos, ¿por qué usted no? Y tiene de lunes a sábado para tomarse un ratito. Lunes a viernes, quizás los que están más activos los sábados. Pero recordemos que el descanso que el Señor nos promete es volviendo a Él. Porque una iglesia cansada corre el peligro de endurecerse, de irritarse, de perder sensibilidad los unos con los otros, o incluso con la gente que pueda estar llegando, y servir sin gozo. Por eso el Señor sabe lo importante de descansar en Él, porque incluso ese acto, esa acción de la no acción quizás, el hacer no haciendo, es parte de una protección espiritual, de un cuidado espiritual. Porque si la iglesia está cansada, ¿cómo va a recibir a alguien que venga más cansado todavía? Si la iglesia no está volviendo al Señor para descansar, ¿cómo le vamos a ofrecer descanso a alguien que lo necesite? Y recuerde que la iglesia es la suma de cada uno de nosotros. ¿Y por qué le digo, por qué le insistía en que no piense en este descanso que el Señor habla como un descanso humano? Porque lo voy a hacer volverse en sus pasos. Y volvamos a Mateo 11, por favor. Ya leímos el versículo 28, donde Jesús nos dice que, o llama, ¿cierto?, a todos los que están cansados y con cargas pesadas, porque Él nos va a hacer descansar. Y ojalá el Señor hubiera pensado en este descanso como un retiro a una cabañita con tinaja de agua caliente ahí en el cajón del Maipo. Pero el descanso que el Señor nos propone es muy distinto. El descanso que el Señor nos propone nace a partir de volver a Él, de saber lo que Él espera de nosotros. Porque sigamos leyendo el versículo 29 al 30. Después de que el Señor nos llama a descansar en Él, que dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Por eso digo que no es olvidarnos 2 semanas de todo lo que diga, sea del trabajo, sea de la iglesia, sea de los hermanos, sino que es ponernos un yugo, es decir, trabajar. Para eso se le ponen los yugos a los bueyes y a las vacas en el campo, para arar la tierra. Pero este yugo tiene algo particular. Y de hecho no sé cómo se llamará el implemento que es para un solo animal. Pero el yugo es sí o sí para 2. No para uno. Y cuando el Señor nos dice que nos pongamos su yugo, es ponernos en el otro lado del yugo. Pues un palito, ¿cierto? Para los que lo han visto anteriormente, el palito largo que se coloca en 2 animales para mover la tierra, mover cosas. Entonces el Señor nos invita a ponernos su yugo. Es decir, Él lleva un lado y nosotros tomamos el otro. Por lo tanto, no es un sigan como puedan, ahí ven ustedes lo que hacen, sino que es un trabajemos juntos.
caminemos juntos. Pero tomando en cuenta que esto lo dijo el Señor, era un caminen conmigo, trabajen conmigo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Porque buscamos servir solos, cargar solos, luchar solos. Y eso poco a poco nos va generando esta sensación de que todo depende de nosotros. Pero eso es completamente lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo aquí. Solos nada podemos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Volver a la vid verdadera para producir frutos. Y Mateo 11:28 también, para descansar. En el mismo Jesús encontramos todo lo que necesitamos. La forma de trabajar, el motivo para trabajar y también la forma y el motivo para descansar. Así que espero que como iglesia podamos permitirnos quitar esta idea de que si no lo hago yo, nadie lo hará. Quitarnos esta idea de que todo depende de usted. O de que no puedo detenerme si no todo se detiene. Porque eso poco a poco va afectando nuestro espíritu. Y eso lamentablemente no es una tarea individual. Es una tarea de la iglesia. Porque seguramente más de alguno se siente así hoy en día. Entonces, alguien más tiene que estar trabajando con usted. Y ese querer trabajar va a nacer solo y únicamente si vuelve a la vida verdadera. Ya habíamos conversado respecto a eso. Si estamos tomados del Señor, el fruto o las ganas de trabajar van a nacer de forma espontánea. Vamos a querer hacerlo. Pero eso solo depende de su comunión con el Señor. Y hay algo que tiene de especial este yugo que nos invita a tomar el Señor. Porque en el versículo 30 nos dice que es un yugo fácil de llevar y que la carga que Él da es liviana. Y no lo dice porque a partir de ese momento la vida se nos va a volver color de rosas, la vida bien en bajada, sino que el Señor lo dice es porque Él está al otro lado del yugo. Es porque esa carga la estamos llevando con Él. Así que le pregunto, iglesia, ¿qué cargas se están llevando solos en vez de llevarlas junto con Cristo? Ya sea una carga personal, como una carga dentro de la iglesia, que también es personal. Finalmente, todo debería ser lo mismo. ¿Qué carga se está llevando solo en vez de caminarlas junto a Cristo? Así que para ir terminando, quiero recalcar este punto importantísimo. Descansar no es abandonar el servicio, descansar no es abandonar el llamado. Descansar sí es reconocer que usted es un ser humano, con límites, y que la única forma de descansar plenamente es sosteniéndonos en el Señor. Porque solo usted se va a seguir cansando, va a seguir sin cumplir,
cada vez va a estar más irritado porque no lo pudo hacer bien y se está notando. Pero si usted descansa en el Señor, vuelve a Él, el descanso que Él da, se pone su yugo, créame que en ese momento usted se va a sentir sostenido por la mano del Señor. Así que le recuerdo que no se sienta menos espiritual por estar cansado. Una reacción completamente natural del cuerpo humano, si no el Señor no habría hecho que necesitáramos dormir. Así que recuerde que el Señor no lo va a amar más por cuanto más se destruye usted en su vida. Porque Cristo no espera de nosotros un servir por servir. Cristo no espera de nosotros que seamos una iglesia constantemente agotada, constantemente cansada. Lo que Cristo espera de usted, lo que Cristo espera de mí, lo que Cristo espera de nosotros, es que permanezcamos en Él. Lo dice una y otra vez. Aquí nos vuelve a recordar que incluso cansados debemos volver a Él. Si usted quiere producir frutos, ¿qué tiene que hacer? Volver a Él. Así que recordemos entonces, iglesia querida, permanecer en el Señor. Que el Señor le permita descansar correctamente con el yugo puesto. Está en el mismo párrafo de la Biblia. No es una cosa distinta. Que podamos reconocer cuando hemos actuado, servido por los motivos incorrectos. Desde el ego, desde la presión, desde el miedo. Y que podamos volver a Él, porque en Él está el gozo y está este caminar junto, llevando una carga que es liviana y fácil de llevar, para que así el servir de la Iglesia Musa nazca de la comunión con el Señor y no por seguir una agenda, no por cumplir, sino que por los motivos correctos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Les dejo ese desafío, mis queridos hermanos, volver a la vida, volver al Señor, ya sea para trabajar, como también para descansar. Este descanso que solamente el Señor nos puede dar, muy distinto al descanso laboral, muy distinto al descanso de desconectarnos. Todo lo contrario, el Señor espera que volvamos a conectarnos con Él. Amén. Gracias,